Ahora presentamos la configuración más básica de un amplificador operacional. Enlazo cerrado, la configuración del amplificador inversor. De inicio tengo que calcular el voltaje de salida, teniendo esta tensión de amplitud 10 milivolts y del tipo senoidal. Tengo dos resistencias, una de retroalimentación que viene de la salida hacia la entrada, principalmente a la terminal inversora, y la señal de entrada se aplica a dicha entrada por medio de una resistencia de carga de 1 kilo ohm. Ahora, lo que debemos empezar a calcular es cuál es la relación del voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida. Y para eso trazamos unas corrientes marcadas en verde. La I1, ¿okay?, que sale de la fuente y llega al punto denominado como BX. Y la I2, que sale del punto BX y llega hacia la terminal de salida Bout. Ahora, debemos de seguir dos reglas para el diseño de amplificadores o para lo que es el análisis de amplificadores operacionales. La primera regla es que no va a haber ninguna corriente hacia dentro de las terminales del operacional. Esto es en esencia lógico porque como hay una corriente muy pequeña que activa los transistores internos, vamos a considerar que es del orden de los miliamperes o de los microamperes. Entonces, no hay necesidad de poder decir que hay una corriente fluyendo hacia dentro de las terminales inversora y no inversora. Por lo tanto, si esa fuera la regla, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que I1 debería de ser exactamente igual a I2, debido a que no fluiría o no se dividiría esta corriente, no se podría dividir hacia esta terminal y toda seguiría de largo hacia la I2. Luego, vamos a ver quién es I1 y quién es I2. I1 va a ser el voltaje de entrada, aquí, voltaje de entrada, vamos a ponerlo en la nomenclatura en inglés, Bint menos Bx sobre la resistencia. Vamos a ponerlo en la resistencia de entrada también. Resistencia. Esto deberá ser igual a la I2. ¿De dónde sale la I2? Del punto de Bx y llega hacia el voltaje de salida, Bout, sobre la resistencia de retroalimentación, normalmente marcada como RF. Ahora, hasta este punto, aplico la segunda regla del análisis de amplificadores operacionales. La regla es la siguiente. Se dice que entre las dos terminales de entrada no va a existir diferencia de potencial. Esto quiere decir que las dos tensiones deberán de ser idealmente iguales. Por lo tanto, si no existe diferencia de potencial, el punto Bx debe tener el mismo voltaje que el punto de la terminal no inversora. Sin embargo, vemos que la terminal no inversora está conectada a tierra, lo cual me indica un voltaje de potencial de 0. Por lo tanto, si aquí hay un voltaje de 0, la única forma en que no existe diferencia de potencial es que el punto Bx también tenga un potencial de 0. Por lo tanto, esto tendería a 0. Y nuestra nueva relación sería Bin sobre resistencia de entrada igual a menos Bout sobre resistencia de retroalimentación. Despejando Bout tendríamos lo siguiente. Bout sería igual a ¿qué? A menos RF entre RIN, todo esto multiplicado por la tensión de entrada. Y de aquí también podemos ver cuál va a ser nuestra relación para la ganancia. La ganancia en los amplificadores se define como el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿A qué se da esto? Pues notaría esto. Tendríamos Bout, Bin, lo pasaríamos dividiendo, y del otro lado de la igualdad nos quedaría menos RF entre RI. Por lo tanto, esta sería mi relación para la ganancia de este amplificador en configuración inversora. Vemos que la ganancia únicamente nos depende de las dos resistencias. Una vez hecho esto, ya podemos encontrar fácilmente cuál va a ser nuestra tensión de salida y qué ganancia tiene dicho diseño. Vamos a empezar con la ganancia. Si la ganancia está dado por el cociente de estas dos resistencias,
yo tendría menos la resistencia RF, que viene siendo de 2.2 kilo ohms, sobre la resistencia de entrada que tengo aquí, que sería de 1 kilo ohm. Esto nos daría una expresión adimensional, es decir, sin unidades. Me daría a menos 2.2 como ganancia. Ahora, en este diseño, la amplificación, como la vemos, siempre va a ser negativa. Es decir, cualquier señal se va a invertir. Si yo aquí tengo una señal senoidal, del otro lado la invertiremos. Es decir, va a ser la misma señal amplificada en esta cantidad 2.2, pero invertida totalmente. Vamos a ver qué nos arroja. Si yo quiero calcular el voltaje de salida, simplemente tengo que multiplicar el voltaje de entrada por la ganancia, por la amplificación. Entonces, ¿cuál es el voltaje de entrada? Tenemos que son 10 milivolts multiplicado por menos 2.2. Esto nos daría algo así como menos 22 milivolts. Realmente esta sería mi tensión, mi amplitud, digamos, pico, ¿sí?, de esta señal, ya que aquí tengo el voltaje pico, 10 milivolts. Ahora, ¿cómo observaríamos la gráfica en este diseño? Si pudiéramos graficar, ¿sí?, la señal de salida, que vendría siendo en esta parte, nos daremos cuenta que vamos a encontrar la misma señal, pero amplificada, ¿sí?, en 2.2 veces, es decir, y aparte invertida. Si aquí tengo el ciclo positivo, aquí lo tendría invertido. Tendría el ciclo negativo, ¿sí?, y luego el ciclo positivo. Así. ¿Sí? Como vemos, está totalmente invertida la señal. Y la amplitud pico, ¿sí?, tendería a ser menos, o lo que sería, ¿sí?, menos 22 milivolts, que estarían aquí abajo. Aquí voy a ponerle que la amplitud pico va a ser 22 milivolts. Y de esa forma tendría ya resuelto el diseño basándome en